Clase número 31. Voy a hablar del diálogo con la Tierra y de la interacción entre el ser humano y energías, conciencias o entidades o seres que no son humanos. Porque, bueno, una de las principales trabas, obstáculos y problemas con los que se encuentra alguien que en mi sociedad España siglo XXI quiera seguir el consejo que me dieron mis guías hace tiempo, es decir, sentarse sobre la tierra, dirigirse a ella, expresarle los respetos, expresarle un agradecimiento y atender un poco a sus orientaciones. Bueno, pues dado que estoy en una sociedad mayormente cristiana o cristianizada o con un pozo, digamos, de cultura bíblica, todo esto puede ser interpretado y atacado, desvalorizado, etiquetado como idolatría. Idolatría, paganismo en el mal sentido de la palabra, es decir, porque pues, se utiliza la palabra pagano como un insulto. Y en todo caso, incluso las personas que no, digamos, pertenecen a una religión bíblica, ven con desconfianza o temor cualquier cosa que sea dirigirse a algo no humano y presentarle respetos o agradecerle cualquier cosa. Mi sociedad está dominada desde diferentes frentes, no solamente los bíblicos, también de influencias orientales, influencias budistas inclusive, según cómo se interprete. Bueno, es que esto es muy extenso, pero en resumen, mi sociedad está dominada por una idea de fondo que dice que uno mejor que no se dirija a energías o conciencias no humanas, mejor que no entable diálogo con entidades no humanas, mejor que no proyecte, porque se dice que esto es proyectar, una forma de conciencia, digamos, personal o independiente a los elementos de la naturaleza. Se dice que la tierra solo es tierra, que tú no puedes dialogar con la tierra pues porque le estás proyectando una humanidad que no tiene, como si no fuera posible dialogar con la tierra sin imaginársela como humana. Pero bueno, es decir, bueno, esto se critica, se juzga desde muchos frentes. Pero bueno, el grueso de la influencia viene del frente bíblico, es decir, de esta acusación que se realiza contra toda persona que sea mediadora entre mundos, chamanes, sacerdotes o sacerdotisas de otras religiones, etc. Pues esta acusación es de que son paganos, en el sentido de que dan culto a dioses que no son el verdadero Dios, o pues eso, idólatras, ¿no? Como que estás adorando a la tierra. Entonces, bueno, vamos a ver si pongo los puntos sobre las IES respecto por lo menos a mi experiencia y mi camino, ¿vale? Porque sí, bueno, puede haber quien rinda un culto a la tierra como si fuera la diosa suprema o quien se arrodilla entre ella pensando X cosas, pero en mi caso, por lo menos, el diálogo y la relación con energías, conciencias o entidades no humanas no surge de una especie de estupidez mental en la que confundo tierra con Dios supremo, por así decirlo. O sea, no es que, a ver, que me están insultando, se me están llamando idólatra. O sea, ¿qué se piensan? Que no sé distinguir las cosas. De hecho, muchas religiones de las tildadas como paganas o idolátricas tienen perfectamente clara la diferencia entre el Dios supremo o el creador y las diferentes entidades que tienen cierto poder sobre los elementos o que, digamos, son la fuerza sagrada de estos elementos. Entonces, bueno, existen muchas maneras
de iniciar una relación con entidades o con energías o con fuerzas sagradas no humanas. Imposible resumirlas todas aquí. No es el tema de este vídeo, pero voy a hablar de mi enfoque, mi camino espiritual ecosistemático. Entonces, a ver, ¿cómo vas a andar un camino espiritual de amor si no empiezas amando lo que te sostiene en el plano material? Bueno, vale, me van a decir, no, basta con amar a tus padres, basta con amar a tu país, a tu pueblo, a tu tribu. Bueno, en el camino de mediación espiritual uno siente más amor que eso. Uno reconoce el poder sagrado que late en los elementos. De hecho, en mi camino espiritual, Dios está en el interior de los elementos, está también en el interior de la Tierra, tal y como he explicado en la clase número 30. Porque vamos a ver, señores críticos, que me hacen el repaso y los juicios. Si Dios no está en todas partes, ¿realmente sería Dios? Entonces, ¿qué problema hay con dirigirse al Dios que está en la Tierra? Ok, existe un riesgo de separar en la mente unas cosas con otras, pero a mí me parece que la mayor separación de todas surge de personas e ideologías y religiones o creencias en las que Dios solo puede ser etéreo y, bueno, ya ni se le considera en el resto de las cosas. Porque estás separando en tu mente al Dios etéreo infinito, intangible e innombrable, del resto de la creación, del resto de cosas. Por lo tanto, es un riesgo muy grande de que en tu mente al final Dios solo esté en lo intangible, en lo innombrable, en lo incomprensible o comprensible a medias. Es un riesgo muy grande de que te olvides de que Dios también está en las piedras que pisas o las piedras que usas al construir tu casa. Y para mí, eso es el mayor pecado. Por lo menos, según la enseñanza que yo sigo. Porque según mi aproximación, vamos a decir, a Dios, o la manera en que Dios se ha aproximado a mi alma para hacerse sentir, ha sido decir, mira, estoy aquí. Estoy aquí. ¿Qué estás mirando para el cielo? Sí, bueno, en el cielo también estoy, pero también estoy aquí. Estoy aquí. Estoy en los mismos muebles que utilizas. Aunque no siempre me encuentro cómodo con todos los actos humanos, porque no todo se hace bien. Y mucha materia es profanada porque es mal utilizada, sin amor, sin conciencia, sin pensar en nada más que los caprichosos egos. En fin. Así que, según las enseñanzas que yo sigo, dirigirse a las fuerzas sagradas, vamos a decir las fuerzas de Dios, que habitan, que dirigen, que gobiernan los diferentes elementos, los diferentes mundos y planos de existencia, no solo no es pecado, siempre y cuando se tengan claras las jerarquías y siempre y cuando se tenga clara la realidad unificada de todo, sino que además es un deber. Es lo que tienes que hacer para aprender a comportarte adecuadamente en este mundo de materia. Porque no estamos viviendo en el plasma, en el éter, en el infinito, allí donde no hay formas, ni hay materia, ni hay nada. No estamos allí. Estamos aquí abajo. Entonces, a ver, que a veces me han querido dar lecciones personas que están muy agarradas a esa perspectiva de Dios como si fuera, no sé, lo intocable y no sé qué. Me vienen a dar lecciones a mí, decir que es que no piensas en la materia, que no estás en la tierra, que siempre estás hablando de cosas, que si chamanismo, que si energías sagradas, que si ángeles. Digo, yo, por supuesto que pienso en la materia y por supuesto que tengo claro que estoy aquí. Precisamente por eso trato de entenderme bien con los distintos aspectos de energía que subyace dentro de la materia.
Y si voy a un bosque, saludo al bosque, a los espíritus del bosque, porque pienso que eso es ser educada. Que es, vamos, una cosa que falta muchísimo en la sociedad occidental, España siglo XXI, etcétera, y bueno, o sea, nos falta educación, que vamos por todo el mundo y por todas partes sin saludar a los seres y a las fuerzas sagradas y a las energías que ahí habitan. Vamos por todo el mundo y hacemos las cosas como si Dios no estuviera en todas partes, como si Dios no estuviera esperando que tratáramos todo con cuidado y con delicadeza. Entonces de repente hablas de que hay zonas sagradas o que hay zonas que tienen más importancia que otras, pero que todo es sagrado, pero que hay que comportarse con cuidado, y entonces te acusan de pagana, de idólatra o de no sé qué, cuando resulta que todo lo que estás queriendo es tratar de andar con cuidado en algo que precisamente sabes que es importante porque Dios lo hizo y porque, bueno, y porque esto es un préstamo, o sea, no es nuestro. O sea, no lo hemos hecho nosotros para nuestro uso y capricho. Se nos ha prestado y se nos ha dado la grandísima oportunidad de nacer y de estar aquí, de tener cuerpos de carne, de vivir durante un tiempo lineal X. Entonces, bueno, cuando tienes claro que todo es un préstamo y que todo esto es una oportunidad y que estás como en la casa de otros, es decir, sí, se te permite vivir aquí, pero quiero decir, está todo habitado, está todo vigilado, está todo custodiado, todo es de Dios. Y Dios, además, del mismo modo que ha puesto al ser humano para que se encargue de unas cosas en la tierra, ha hecho una serie de fuerzas, de entidades. Hay otros seres habitando el planeta Tierra, inclusive otros seres aparte de los animales y de las plantas, y les han cargado a los otros seres diferentes roles y trabajos. Entonces hay espacios de la Tierra que están custodiados de manera especial. Tú cuando vas allí no puedes entrar como Pedro por su casa, tienes que saludar, que es el mínimo. Tienes que preguntar cómo comportarte allí, si hay algunas normas, si hay alguna clase de cosa que hay que cumplir o que hay que hacer para tratar de que las cosas vayan bien. Es la educación la que hace esto, también es la sensatez. Es bajarse de la arrogancia, de la soberbia humana, es entrar en la humildad, es darte cuenta de que todo tiene algo que enseñarte. Entonces a mí esto no me parece que sea idolatría, sino reconocer más la infinita grandeza, riqueza, exuberancia y generosidad y omnipresencia de Dios. Dios a través de toda la vida que conocemos y toda la vida que no conocemos, todas las cosas existentes. Entonces, volviendo al tema de la Tierra, dirigirse a la conciencia de la Tierra, para mí eso no es idolatría, eso es educación también. ¿Verdad que si tú vas a una casa de otra persona, saludas a la señora de la casa, quien vive allí? Vas a casa de una vecina, ¿no? Y está allí la vecina con sus cosas. Bueno, tú saludas y tratas de comportarte en esa casa con cuidado. Tratas de hacer las cosas al gusto de la dueña de esa casa o de los dueños de esa casa. ¿Verdad que si tú vas a vivir a un pueblo, tienes en cuenta las autoridades locales, el alcalde, la alcaldesa, yo qué sé? ¿Verdad que si tú quieres emigrar a otro país, tienes que hacer una serie de pasos legales y cumplir con una serie de normas burocráticas y con las leyes de ese otro país? ¿Y verdad que nadie te acusa de ser idólatra por esa razón? Es decir, bueno, se asume que hay que tener unas normas y que hay que tratar de respetar cómo cada país, cómo cada nación o cómo cada tribu se gobierna. La desobediencia solo se recomendaría en caso de que algo realmente atentara contra tus más sagrados principios. Pero es que entonces a lo mejor ni siquiera irías a ese lugar. ¿Para qué? ¿Para qué ir a vivir a un lugar donde se te imponen normas que van contra tus principios? En principio no es algo que uno haría. Pero tú, por ejemplo, vives en España y quieres emigrar a Francia, bueno, pues te informas, ¿no? Y no empiezas a cuestionar este hecho de informarse o este hecho de dialogar con las autoridades competentes diciendo que es idolatría. Porque tú tonta no eres, tú sabes perfectamente que Dios es Dios y Dios gobierna todo y no se mueve una pestaña sin que Dios quiera. Pero bueno, sabes que luego hay unas autoridades abajo
Por ejemplo, en el mundo humano hay unas autoridades que más o menos mantienen un orden, imponen unas normas, más o menos son consensuadas, pero quiero decir, es necesario para el orden de los espacios. Las tribus, las naciones, los pueblos, los colectivos, todos tienen autoridades, todos tienen líderes y todos tienen más o menos conjuntos de normas, conjuntos de leyes. Y no es idolátrico estudiarlas, dialogar con eso y tratar de vivir en paz con todo eso para no tener problemas y no generarlos. Entonces, en el plano, digamos, de lo invisible, de lo energético, de lo intangible, sucede absolutamente igual. Y cuando eres una persona de mi tipo que siente las energías y que notas las cosas, haces lo mismo que harías si hablaras con autoridades de diferentes planos y espacios de diferentes países o diferentes pueblos. No los idolatras, no los adoras como si fueran Dios. Yo no adoro a la Tierra. O sea, no la adoro en el sentido de decir, no sé, o sea, yo tengo claro que la Tierra está haciendo sus funciones. La considero una autoridad, una grandísima autoridad y una grandísima maestra. Pero bueno, una maestra espiritual es una cosa. No quiere decir que para mí sea igual que el Dios supremo infinito, la fuente, vamos a decir. Evidentemente la Tierra no es la fuente, pero yo lo veo, porque veo a la Tierra en el sistema solar, hay más planetas, luego esto está en una galaxia, luego está el universo. Evidentemente la Tierra no es la fuente, solo es una pequeña parte de un todo. Pero para mí, que soy una más pequeña parte todavía, la Tierra es muy grande y tiene mucha importancia. Claro que sí. Entonces, me parece lo más lógico, lo más sensato, lo más educado y lo más inteligente y amoroso dirigirse a la Tierra y decir, bueno, aquí estoy, te presento mis respetos, muchas gracias por tenerme, por sostenerme, por darme toda la materia de la que dispongo, por permitirme hacer cosas sobre tu superficie. Y bueno, pues me gustaría que me dieras consejo y orientación para tratar de vivir en ti del mejor modo, sin ofenderte, sin faltar a tus normas, sin crear problemas a otros seres que viven en tu superficie o creando los mínimos problemas posibles. Porque dirigirse a la Tierra es como dirigir a una gobernanta invisible, que tiene una serie de poderes y atribuciones relativos a su espacio. Por supuesto no es omnipotente, por supuesto a veces la propia Tierra tiene problemas. A mí a veces me ha expresado la Tierra que está llamando incluso a ayuda extraterrestre, por así decirlo, o sea, de fuera de la Tierra, ayuda que venga del sistema solar, es decir, energía del Sol, energía de otros planetas, energía de la materia negra o del cosmos negro, energía estelar, es decir, la Tierra está dentro de un todo a su vez y también cuando tiene problemas a veces recurre a más altas autoridades que ella misma. ¿No? Porque es como hacemos todos. O sea, tú tratas de resolver tus asuntos, a veces no llegas, entonces buscas saber quién sabe más en esto o en aquello, quién te puede ayudar. Muchas veces te puedes resolver todo a ti misma desde el interior, ¿no? Haces autoenfoque, haces no sé qué, haces meditación, haces oración y de tu potencial interno ya surgen muchos remedios. Pero muchas veces necesitas que te llegue algo desde el exterior. Porque somos así, somos cuerpos porosos y necesitamos respirar aire que viene de fuera, necesitamos comer, necesitamos beber y todo eso viene de fuera. Del mismo modo necesitamos que alguien nos enseñe, no todo es aprendizaje interior. Sí, hay una parte de nuestro ser que es sabio y que se puede detonar y despertar, puedes acceder a lo que llaman tu maestro interior. Pero estás muy equivocado si piensas que eso ya elimina la necesidad de un maestro exterior. Porque es como con la comida, con la bebida o con el aire. Tú podrías quedarte sentado inmóvil en un sitio sin moverte y consumirías menos energía, respirarías menos, etc. Pero al final ibas a necesitar algo que llegara a tu interior desde el exterior. Entonces a la Tierra le sucede exactamente igual. Por eso ella a veces pide ayuda a otros seres y a otras conciencias. Y por eso, cuando tú pides ayuda a la Tierra, cuando tú te alineas con ella como maestra, la misma Tierra a veces te dirige a otros seres, a otras entidades y a otras fuerzas sagradas.
Porque a veces ve que tu problema no es la Tierra la que lo puede resolver, sino que viene de otros lugares la medicina que necesitas. Y a mí esto me ha pasado un montón de veces. De hecho, alguna gente, precisamente gente del mundo alternativo, del mundo chamánico, del mundo más indígena, o bueno, no sé si la palabra sería indígena, vamos a decir neoindígena, esta gente que quiere acercarse a lo indígena pero que no es, ¿vale? Entonces, bueno, pues a veces me he encontrado personas escépticas o suspicaces cuando yo digo que la Tierra, por ejemplo, me ha dicho pues que está llamando a ciertos ángeles que vienen de lejos para que la ayuden, o que la Tierra me ha dirigido hacia ciertas otras energías o cosas. Porque quieren que la Tierra ya baste, quieren que la Tierra ya sea suficiente. Quieren devolver poder y sabiduría a la Tierra, quieren que, como dicen ellos ahora está de moda hablar de sistemas de creencias centrados en la Tierra. Bueno, que está muy bien, porque estamos viviendo en la Tierra, pero ojo con pensar que la Tierra ya es suficiente y que la Tierra lo tiene todo, porque no es así. Hay que mirar dónde está puesta la Tierra. La Tierra está en medio de el sistema solar, que está a su vez en medio de una galaxia, que a su vez está en medio de... O sea, es que todos estamos dentro de otra cosa. ¿Me explico? Entonces, bueno... Vamos a decir que el camino que yo empecé a andar de sentarme sobre la Tierra físicamente, quiero decir, o sea, no sentarme en una silla en casa, no. Estuve 2 o 3 años que casi todos los días, mañana y tarde, iba fuera al campo, me sentaba sobre la Tierra. Tierra pelada, nada de almohaditas y no sé qué, y sillitas y no sé cuánto. No, allí, con las posaderas sobre la tierra, sobre lo que fuera, sobre las piedras, sobre el polvo del camino o sobre las hojas del sotobosque. Yo me sentaba en la tierra, la saludaba, le pedía ayuda, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, poquito a poco se fue desarrollando toda una trayectoria, despacito, al ritmo de la tierra. Pero pues ella me acabó dirigiendo pues a otras historias, me continuó abriendo, digamos, la mente y la perspectiva. Nunca me dijo, ya te basta, yo lo tengo todo. O sea, pues no, nunca me dijo eso. De hecho, estos últimos años de mi camino, por ejemplo, estoy en un proceso de aproximación con una energía sagrada que es como muy fuego del cielo, por así decirlo, y que es muy intensa, que viene de muy lejos, por así decirlo, en el sentido de que está en un plano de conciencia mucho más elevado de lo que yo puedo manejar, ¿vale? Es una cosa que tiene que ver con la defensa, me cuesta mucho, pero la que más ha presionado para que yo no suelte ese hilo y siga ese camino es la Tierra. Que muchas veces me siento en el bosque o me siento en Pedregal o en un sitio y le pido ayuda a la Tierra, tal y cual, y ¿qué quieres que haga, abuelita Tierra? ¿Y cómo te puedo ayudar? Y ella me dice, no, tú sigue con ese camino, no tengas miedo, tira para allá. Por un camino que a mí, pues yo sinceramente, por mi gusto, pues no lo hubiera iniciado, porque me abruma, porque me parece que es mucho, y todo el tema del fuego del cielo a mí me da mucho susto. Entonces, la que está ahí presionando es la abuelita Tierra. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues que hay mucho por descubrir, mucho por vivir. Cada camino va a ser diferente. Pero la Tierra es, precisamente como es sabia, dirige a las personas hacia las diferentes fuentes de energía o seres de energía sagrada que cada persona necesita conocer o que cada persona necesita desarrollar pues, con ellas una interacción, un diálogo. Y es así. Y bueno, pues esa es parte de la enseñanza de la Tierra. O sea, la Tierra tiene un montón de enseñanza de sí misma y de lo que significa ser Tierra y del elemento Tierra. Y luego tiene un montón de enseñanza, la maestría total en saber lo que es ser un cuerpo en el que vive multiplicidad de formas de vida. Y algunas ni siquiera viven aquí, sino que van y vienen, como los pájaros, ¿no? Pum, pum, vienen, se posan, luego se marchan. Es un decir, es una metáfora esto, ¿no? Pues sí, la Tierra es maestra en albergar vidas, en acoger vidas.
Entonces, claro, pues esta es mi perspectiva. Esto para mí no es idolátrico en absoluto. De hecho, es el único modo que conozco de aprender a amar la tierra y de aprender a amar toda la vida que ella alberga, de aprender a armonizarme con otras formas de vida. Porque ¿cómo vas a amar algo si no te relacionas con ello? El amor platónico, pensar en la tierra y decir ya está, eso ya es amar en la tierra. No. ¿Cómo aprendes a amar algo? Pues relacionándote con eso, ¿no? ¿Cómo inicias una relación con la tierra si no es dirigiéndote a ella de alguna manera? Algunos, pues eso, critican mucho que dialogar, usar palabras es como antropomorfizar, ¿no? O sea, proyectar humanidad. Bueno, vale, admito la crítica, pero vamos a ver, es que necesitamos a veces dirigirnos a las cosas, si no, ¿cómo lo hacemos? Nuestra mente funciona así. Yo no pretendo decir que la tierra hable con palabras, porque no tiene boca así como para hablar, ¿no? Pero la mente es capaz de traducir los pulsos energéticos, las masas de energía y de conciencia. La mente es capaz de traducirlas en forma de mensajes, de imágenes, de sonidos, de palabras, qué sé yo. Cada mente humana es como es. La mía funciona mucho con palabras, pero bueno, pues hay otras personas que la información o el mensaje o el contacto les llega de otra manera. Y no pasa nada. Entonces, para mí tampoco no es ningún pecado de dialogar con la tierra. O sea, ¿qué pasa? ¿Que no podemos ser humanos? O sea, ¿cómo te vas a comportar? ¿Cómo te vas a dirigir hacia los otros seres o fuerzas sagradas si no es siendo humano? ¿Qué se piensa esta gente? ¿Que tienes la capacidad de dejar de ser humano para dialogar con algo no humano? Es que eso es un sinsentido, no tiene ni pies ni cabeza. De hecho, los otros seres saben que tú eres humano y que no puedes evitar ser humano. No están esperando que te conviertas en algo que no eres. Sí que es cierto que si dialogas mucho con un tipo de ser en concreto, te contagias de algún modo de su manera de ser. O sea, se te pega un poco su influencia, ¿no? Es como cuando te haces muy amiga de alguien, pues a veces te llegan cosas por su influencia. Pero esto no es nada malo. De hecho, está bien. Es como, yo qué sé, esta gente de la antigüedad que viajaba, qué sé yo, pues Marco Polo, ¿no? Que se fue no sé dónde, acabó en la China, bueno, pues de allí agarró unas influencias, se trajo unas cosas, bueno, no está mal, no le veo ningún problema a eso. Pero bueno, los chinos no eran idiotas, ya veían que Marco Polo era diferente, era un europeo. Bueno, se hizo un trabajo de traducción para entenderse, pero los chinos eran chinos y Marco Polo era italiano y cada uno pues era lo que era. Nadie estaba esperando que Marco Polo primero fuera chino para poder hablar con los chinos, sino que se estableció pues un medio de traducción, que es como lo que se puede comparar con ser chamán. Los chamanes somos traductores, somos gente que está como en el medio, que trata de juntar mensajes, piezas, información, interacción entre mundos. O sea, este es el rol, ¿no? O sea, es un poco, el chamán es el viajero, es el que va a otros mundos, el que llama a otras puertas, pero tiene que aprender a vivir en ese territorio fronterizo, en ese lugar que está en el medio. Entonces, bueno, creo que ha quedado suficientemente explicado en este sentido, que visto desde esta manera no me parece que sea idolatría ni nada. De hecho, a mí en mi caso todo, inclusive la tierra me ha llevado más y más a sentir más amor hacia Dios, más y más proximidad con el Creador. O sea, hablar de la deidad creadora es algo muy grande, ¿vale? La mente nuestra no lo puede abarcar, pero cuanto más dialogas, más interactúas o más te unes en el corazón y en el trato con diferentes fuerzas sagradas, con diferentes guardianes de la naturaleza, de los elementos, etc., todo esto más te aproxima al Creador, porque estas propias fuerzas sagradas, la propia tierra, los propios guardianes de la naturaleza te conducen hacia lo más elevado que pueden y te recuerdan que todo es del Creador. Y te dicen que son leales al Creador en general. Entonces, bueno, yo he sentido la devoción que la tierra siente por el Creador, su amor. He sentido
que la deidad, Dios, lo creador, está en el núcleo de la tierra y que viven, digamos, la parte femenina de la tierra vive un amor intenso y sin fisuras con la parte divina masculina que podríamos llamar, yo qué sé, que está ahí, no sé, todo esto, ¿no? Del Dios creador, la diosa creadora, bueno, no sé, pero eso está ahí, yo lo he visto, entonces a mí eso se me contagia también. O sea, si yo conecto con la tierra y para mí es como una abuelita devota de Dios, pues que yo acabo igual. Voy a acabar siendo una abuelita devota de Dios si no me muero antes. Pues porque uno aprende y se contagia de sus maestros. Si la abuelita tierra es tu maestra, pues acabas pareciéndote a ella. Es que es inevitable, por lo menos en algunos rasgos. Así que bueno, eso es todo lo que quería decir por hoy. Habrá más cosas que comentaré en su momento, pero esto era importante decirlo antes de seguir avanzando. Espero que os haya resultado de interés.